Hola a todos, en este pequeño video tutorial vamos a introducirnos en el mundo de la contabilidad. Vamos a empezar definiendo la terminología básica de la contabilidad para ir asentando las bases sobre las que luego vamos a construir el resto de conocimientos. El objetivo es que al finalizar este curso sepáis registrar operaciones sencillas de contabilidad y os vayáis desenvolviendo en este ámbito cada vez con mayor soltura. Así que vamos a ello. Vamos a empezar definiendo qué es la contabilidad. La contabilidad es el sistema de control y registro de las operaciones económicas que tienen lugar en una empresa o entidad. Se trata de la forma que tenemos de registrar todas estas operaciones que afectan al funcionamiento de la empresa. ¿Qué tipos de contabilidad existen? Bueno, pues atendiendo al tipo de usuario que va a hacer uso de esta información proporcionada por la contabilidad, encontramos, por un lado, la contabilidad financiera o contabilidad externa y, por otro lado, la contabilidad de costes, también conocida como contabilidad interna. La contabilidad financiera facilita información sobre las operaciones financieras de una empresa y su funcionamiento, mientras que la contabilidad de costes registra la información relacionada a los costes de la empresa y sirve para tomar decisiones en cuanto a la producción de la empresa, la organización interna, la distribución, etc. ¿Qué tipos de usuarios existen? Pues en primer lugar, en la contabilidad financiera o externa existen dos tipos de usuarios. Por un lado, los usuarios externos, ya sean prestamistas, clientes, proveedores, la administración, etcétera. Y por otro lado, usuarios internos, accionistas de la empresa, el personal, los propietarios, etcétera. Mientras que en la contabilidad de costes o contabilidad interna, el único tipo de usuario que accede a esta información serían los usuarios internos. ¿Qué objetivo persigue la contabilidad? Pues el principal objetivo que tiene la contabilidad es el de proporcionar información. ¿Para qué necesitamos esta información en la empresa? Pues fundamentalmente para la toma de decisiones, para que la toma de decisiones esté bien fundamentada y basada en la experiencia previa y en los sucesos económicos que están teniendo lugar a lo largo de la vida de la empresa. ¿Cómo debe ser la información que proporcione esta contabilidad? Pues tiene que tener una serie de características. En primer lugar, debe ser una información fiable, que no tenga errores y que sea conforme a los hechos económicos que verdaderamente han ocurrido en la empresa, que sea una información relevante, es decir, que realmente afecte a la toma de decisiones de quienes van a hacer uso de esta información y de quienes van a recibir esta información, que sea una información comprensible, que sea sencilla de entender para los usuarios que van a hacer uso de ella y que sea una información comparable, es decir, que se pueda comparar la información a lo largo del tiempo dentro de esa empresa o también entre distintas empresas. Para que esto sea posible, es decir, para que esta información sea comparable, los criterios utilizados para la valoración y el registro de las operaciones deben mantenerse uniforme a lo largo del tiempo. Esto lo veremos un poquito más adelante. A continuación vamos a definir qué es un hecho contable. Un hecho contable es toda transacción que afecte a la situación económico-financiera de la empresa. Los hechos contables afectan a cualquiera de los términos de la ecuación fundamental del patrimonio. Vamos a ver cuál es esta ecuación. La ecuación fundamental del patrimonio dice que el activo de la empresa ha de ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto, o lo que es lo mismo, que los bienes más los derechos de la empresa, es decir, el activo, debe ser igual a las obligaciones o pasivo más el patrimonio neto. Una tercera forma en la que podemos definir esta ecuación es decir que la estructura económica es igual a la estructura financiera de la empresa, donde la estructura económica hace referencia al activo y la estructura financiera hace referencia al pasivo y al patrimonio neto. Estos elementos, activo, pasivo y patrimonio neto, conforman lo que se conoce como masas patrimoniales, que vamos a pasar a definir un poquito más adelante. ¿Qué son las masas patrimoniales de la empresa? Pues las masas patrimoniales son cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio de la empresa. ¿Cómo se clasifican estas masas patrimoniales? En tres grandes grupos que ya hemos adelantado
en la diapositiva anterior, donde hemos visto la ecuación fundamental del patrimonio. Estas tres grandes masas son las siguientes. Por un lado, el activo, que se define como el conjunto de bienes y derechos de una empresa. Por otro lado, el pasivo, que se define como el conjunto de obligaciones de pago de una empresa. Y por otro lado, el patrimonio neto, que se trata de los recursos aportados por los socios y los beneficios no distribuidos por la empresa. ¿Qué es el activo de una empresa? Pues se trata del conjunto de todos los bienes y derechos que tiene una empresa, tanto los que van a permanecer en ella durante menos de un año, como los que van a mantenerse durante un tiempo indeterminado, más prolongado. Dentro del activo podemos diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, el activo no corriente, que se trata de los elementos que van a permanecer en la empresa durante varios ejercicios económicos, es decir, durante un periodo superior al año, hasta que dichos activos se conviertan en dinero. Y por otro lado tenemos el activo corriente, que son aquellos elementos que no se espera que vayan a permanecer en la empresa durante más de un año, es decir, que van a tardar menos de un año en convertirse en dinero. Como vemos, este activo se clasifica atendiendo a la liquidez, es decir, a la capacidad que tienen estos elementos de transformarse en dinero líquido. Se clasifican de menor a mayor liquidez. Los activos no corrientes son los menos líquidos y los activos corrientes son los activos más líquidos. A su vez, estos activos se clasifican en subgrupos. El activo no corriente se clasifica en inmovilizado intangible, inmovilizado material e inmovilizado financiero. El inmovilizado intangible se trata de aquellos elementos que no son tangibles, pero que se pueden valorar económicamente, ya sea pues, una marca, una patente, una aplicación informática, etc. Los elementos del inmovilizado material son aquellos que son tangibles para la empresa, como pueden ser una maquinaria, un mobiliario, un elemento de transporte, un ordenador, cualquier cosa que yo pueda tocar, que vaya a permanecer en la empresa por un periodo de tiempo superior al año y que sea valorable económicamente. Y por otro lado, el inmovilizado financiero, que son inversiones financieras, pero cuya rentabilidad se espera obtenerla en el periodo de tiempo superior al año, ¿vale? Por eso la clasificamos dentro del activo no corriente, ¿vale? Ya sea pues depósitos a plazo fijo, o unas acciones, etcétera. Dentro del activo corriente también encontramos tres grandes grupos. Por un lado, las existencias, por otro lado, el realizable y por último, el disponible. Cuando hablamos de las existencias, serían todas las mercaderías, materias primas, productos semiterminados, productos terminados, que la empresa pretende transformar a lo largo del ejercicio económico y acabar vendiendo para que al final se transformen en dinero líquido, ¿no? Como hemos hablado antes. Luego tenemos el realizable, que serían, por ejemplo, derechos de cobro que tenga la empresa a corto plazo y solo sería necesario el cobro de los mismos para finalmente transformar estos activos en dinero líquido. Y por último, el disponible, que sería ya lo que es el efectivo como tal, ¿no? El dinero más líquido que existe en la empresa, ya sea el dinero que existe en una entidad financiera, en una cuenta bancaria, o el dinero de la caja. Por otro lado, encontramos el pasivo. El pasivo se define como el conjunto de obligaciones que tiene una empresa, tanto aquellas obligaciones que vaya a pagar en menos de un año, como aquellas obligaciones que vaya a pagar en un plazo superior al año. Dentro del pasivo podemos distinguir entre pasivo no corriente, obligaciones que tiene la empresa a largo plazo, es decir, obligaciones con un vencimiento superior al año, y pasivo corriente, obligaciones exigibles en el corto plazo, es decir, obligaciones que vencen en el plazo inferior a un año. A diferencia de lo que sucedía en el activo, que veíamos que se clasificaba de menor a mayor liquidez, en el caso del pasivo, al tratarse de obligaciones, la clasificación se basa en la exigibilidad de esas obligaciones. Es decir, se clasifican de obligaciones menos exigibles o exigibles a largo plazo a las obligaciones más exigibles o exigibles a corto plazo.
Dentro del pasivo no corriente encontramos pues, deudas a largo plazo con entidades financieras, deudas con proveedores de inmovilizado a largo plazo, obligaciones y bonos, cualquier tipo de deuda que tenga la empresa y cuyo plazo de devolución supere al año, como ya hemos dicho anteriormente. En el pasivo corriente encontramos pues, deudas con la administración pública o deudas con la seguridad social, deudas con los proveedores, deudas a corto plazo con entidades financieras, todas aquellas deudas cuyo vencimiento sea inferior al año. Nos faltaría un elemento más para completar la definición de la ecuación fundamental del patrimonio que hemos visto anteriormente, y este es el patrimonio neto. El patrimonio neto se define como el conjunto de elementos patrimoniales formado por las aportaciones de los socios de la empresa y por los beneficios no distribuidos a lo largo del tiempo que se han acumulado en la cuenta de reservas. Dentro del patrimonio neto podemos diferenciar entre capital social, aportaciones de los socios, resultado del ejercicio, positivo si es beneficio o negativo si son pérdidas, y las reservas. Vamos a pasar ahora a definir un término que es básico para el posterior entendimiento de la contabilidad. Este término es el de cuenta contable. Una cuenta es un instrumento de representación y medida individualizado que permite conocer la situación inicial de un elemento patrimonial, las variaciones que este elemento ha ido experimentando a lo largo del ejercicio económico y su situación final al cierre del ejercicio. ¿Cómo funciona esto de las cuentas contables? Bueno, pues para representar gráficamente una cuenta contable se utiliza la llamada cuenta de T, por la forma que adquiere. Al lado izquierdo de esa T se le llama debe y a la parte derecha se le llama haber. Sobre la línea horizontal de la T aparece el nombre o título de la cuenta con su correspondiente código. En cada una de las cuentas se van a ir anotando los importes en el debe o en el haber, dependiendo de la cuenta de la que se trate y de la operación que afecte a dicha cuenta. Dependiendo de si esa cuenta aumenta o disminuye, que ya lo veremos más adelante, anotaremos el importe en un lado o en otro, en el debe o en el haber. Esta sería la forma más o menos de una cuenta contable. Como vemos, en el lado izquierdo tenemos el debe, en el lado derecho tenemos el haber y arriba en el centro tenemos el nombre de la cuenta con su correspondiente código. ¿Cómo se clasifican estas cuentas contables? Pues tenemos por un lado cuentas patrimoniales o también llamadas cuentas de balance que se utilizan para representar bienes, derechos, obligaciones y partidas de patrimonio neto y que dichos elementos se deben reflejar o deben aparecer en el balance de la empresa. A su vez, estas cuentas patrimoniales se clasifican en cuentas de activo, cuentas de pasivo o cuentas de patrimonio neto, ¿vale? Es decir, las cuentas que afecten a las tres grandes masas patrimoniales que hemos visto previamente. ¿Qué grupos se incluyen en las cuentas patrimoniales? Pues en primer lugar el grupo 1, que se trata de financiación básica, el grupo 2, activo no corriente, el grupo 3, existencias, el grupo 4, acreedores y deudores por operaciones comerciales y el grupo 5, que serían cuentas financieras. Esto lo veremos con mucho más detalle en el momento que empecemos a hacer ejemplos y ejercicios de contabilidad. Por otro lado, tenemos otro tipo de cuentas que son las llamadas cuentas de gestión. Las cuentas de gestión lo que van a reflejar son ingresos y gastos que haya tenido la empresa a lo largo del ejercicio económico. A diferencia de lo que ocurre con las cuentas patrimoniales, estas cuentas no aparecen explícitamente en el balance, pero al final del ejercicio, mediante la regularización tanto de los ingresos como de los gastos, el saldo de estas cuentas se va a trasladar a la cuenta de resultado del ejercicio. Y esta cuenta de resultado del ejercicio sí que está recogida en el patrimonio neto del balance empresarial, ¿vale? Como hemos visto antes, en el patrimonio aparece tanto el capital social como las reservas como el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio, al tratarse de la diferencia entre los ingresos y gastos, sí que aparece dentro del balance, pero las cuentas aisladas, tanto de ingresos como de gastos, no aparecen en sí mismas en el balance de la empresa. ¿Cuáles son estos grupos que corresponden a las cuentas de gestión? El grupo 6, que es compras y gastos, y el grupo 7, que es ventas e ingresos. Existen también los grupos 8 y 9, pero que en este curso básico no vamos a tratar.
Una vez ya habiendo definido la contabilidad, habiendo visto los tipos de contabilidad que hay, habiendo definido qué es un hecho contable, qué son las masas patrimoniales y cómo se clasifican y qué es una cuenta contable, vamos a pasar a ver cómo se registran las operaciones en contabilidad. ¿Qué método utilizamos para el registro de las operaciones? El llamado método de la partida doble. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el método de la partida doble es el método contable que consiste en registrar una operación mínimo 2 veces, una en el debe y otra en el haber. Es decir, que cada hecho contable afecta como mínimo a 2 cuentas distintas y de este modo se va a mantener el equilibrio patrimonial. Acordaos de esa ecuación de equilibrio patrimonial que decía que activo debía ser igual a pasivo más patrimonio neto. Para ello, para que este equilibrio se mantenga, utilizamos el llamado método de la partida doble, de manera que cada hecho contable va a afectar como mínimo a 2 cuentas distintas y mínimo va a tener una anotación en el debe y una anotación en el haber. Toda transacción afecta al activo, al pasivo o al patrimonio neto o a varios de estos elementos a la vez, de modo que siempre se cumpla que la suma de las cantidades anotadas en el debe de una transacción debe ser igual a la suma de las cantidades anotadas en el haber. De esta manera, como hemos dicho, se va a mantener ese equilibrio patrimonial del que hablábamos. Ya hemos visto que para el registro de operaciones nos basamos en el método de la partida doble. Vamos a ver ahora cómo saber si una operación la debemos registrar en el debe o en el haber. Para ello utilizamos el llamado convenio de cargo y abono. El convenio de cargo y abono de las cuentas nos va a explicar el funcionamiento y la mecánica de las mismas. ¿Cuándo se debe cargar una cuenta? Es decir, anotar la operación en el debe de esa cuenta. Cuando sucedan los siguientes hechos. O bien se produzca un aumento de activo o una disminución de pasivo, una disminución de patrimonio neto o nazca o aumente un gasto. Es decir, debemos anotar una operación en el debe de la cuenta cuando se produzcan estos hechos contables. ¿Cuándo debemos anotar una operación en el haber? Es decir, ¿cuándo debemos abonar una cuenta? Cuando suceda lo contrario a lo que acabamos de mencionar. Es decir, cuando disminuya un activo, cuando aumente un pasivo, cuando aumente el patrimonio neto o cuando nazca o aumente un ingreso. Si nos fijamos, el resultado contable de una empresa es el beneficio o la pérdida que se ha obtenido antes de realizar los ajustes fiscales y aplicar el impuesto de sociedades. Es decir, que sería la diferencia entre los ingresos y los gastos producidos en el periodo contable. El nacimiento de un ingreso supone un incremento de la partida de resultado del ejercicio. Y acordaos que la partida de resultado del ejercicio está dentro del patrimonio neto, ¿vale? Con lo cual, decir que nace o aumenta un ingreso sería lo mismo que decir que aumenta el patrimonio neto, porque al nacer o aumentar el ingreso, aumenta el resultado contable y al aumentar el resultado del ejercicio, aumentaría el patrimonio neto. Decir también que nace o aumenta un gasto sería lo mismo que decir que se minora el resultado del ejercicio. Como el resultado del ejercicio está dentro del patrimonio neto, decir que nace o aumenta un gasto es decir indirectamente que disminuye el patrimonio neto. Por eso se anotaría en el debe de la cuenta. Aquí mi consejo principal es que os olvidéis de lo que para vosotros coloquialmente significan los verbos deber y haber, porque tendemos normalmente a pensar que el debe es algo que nosotros debemos, una deuda que tenemos, y el haber es algo que nosotros poseemos. Por ese simple razonamiento, en el debe irían las cuentas de pasivo y en el haber irían las cuentas de activo, que es lo que tenemos, los bienes y derechos de la empresa. Sin embargo, esto no es así, porque no existen
cuentas de debe y cuentas de haber, sino que existen movimientos de esas cuentas. El activo se anotará en el haber cuando disminuya, y esa misma cuenta de activo se anotará en el debe cuando aumente. No depende de la naturaleza de la cuenta, de si es activo o no, sino que depende de lo que suceda, del movimiento que haya detrás de esa cuenta. Igual que con el pasivo, con el patrimonio neto. El pasivo irá en el haber cuando aumente esa deuda, esa obligación, e irá en el debe cuando disminuya. Con lo cual, una misma cuenta puede estar en dos sitios diferentes dependiendo de si en ese momento esa cuenta está aumentando o está disminuyendo. Esto es importante que lo interioricemos porque normalmente antes de empezar con la contabilidad hay que deconstruir el concepto que tenemos tanto de debe como de haber, porque nada tiene que ver con el significado que otorgamos a dichos verbos en nuestra vida diaria. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Una empresa ingresa en el banco 800 euros de la caja. Podemos observar que en esta operación intervendrían dos cuentas. Por un lado, el banco y por otro lado, la caja. Vamos a ver cómo se registraría esta operación atendiendo al convenio de cargo y abono que acabamos de explicar. Tendríamos una cuenta contable con forma de T para bancos y otra cuenta contable con forma de T para la caja. Los códigos de las cuentas los sacamos del cuadro de cuentas que tendremos siempre a mano para realizar este tipo de ejercicio. Lo podréis descargar en la cajita de descripción de este videotutorial. Fijaos qué sucede. Por un lado, tenemos la cuenta banco, que es una cuenta de activo, en concreto de activo corriente, es de los activos más líquidos que tenemos en la empresa, puesto que ya es dinero como tal. ¿Qué está sucediendo con el banco, que es una cuenta de activo? Pues en este caso es un activo que está aumentando. ¿Por qué? Pues porque estamos ingresando ese dinero en el banco. Es un activo que aumenta. Atendiendo al convenio de cargo y abono, podemos observar que al tratarse de un aumento de activo, esta operación debe registrarse en el debe de la cuenta bancos, porque el banco en este caso está aumentando, con lo cual en la cuenta contable bancos aparece 800 euros en el debe. Veamos ahora qué está sucediendo con la cuenta caja. La cuenta caja vuelve a ser también una cuenta de activo, pero en este caso es una cuenta que está disminuyendo porque estamos sacando dinero de la caja para meter ese dinero en el banco. Es decir, es un activo, pero ahora está disminuyendo porque estamos sacando dinero de la caja. Como se trata de un activo que en este caso disminuye, si volvemos a recordar el convenio de cargo y abono, las disminuciones de activo van al haber, con lo cual en la cuenta caja el importe de 800 euros se anota en el haber. Repito, porque la caja en este caso es un activo que disminuye. Aquí podéis comprobar lo que hemos hablado anteriormente. No existen cuentas de debe y cuentas de haber. En este caso estamos hablando de dos cuentas de activo, pero que se anotan en el debe o en el haber atendiendo a si aumenta o disminuye. En el primer caso, como el banco aumenta, estamos anotando este aumento de activo en el debe, porque así lo dice el convenio de cargo y abono. Mientras que la cuenta caja es otra cuenta de activo, pero que está disminuyendo. Y como dice el convenio de cargo y abono, las disminuciones de activo van al haber. Pues hasta aquí este vídeo introductorio sobre contabilidad básica. Si quieres seguir formándote y creciendo en este mundillo de la contabilidad, te invito a continuar con el curso y a ver los siguientes vídeos, donde encontrarás más ejemplos y más contenido acerca de este tema. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.